Bienvenidos a la sala número 6. Este es un nuevo episodio de nuestro recorrido desorbitado, proyecto ganador de los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura 2025 del Ministerio de Cultura. El día de hoy tenemos voces nuevas que se salen del margen. Hoy nos toca una poeta trujillana, Esmeralda Cueva, una poeta que nos ha movido el piso. Y ella trae este libro, Baladas de una joven enamorada empujando su carrito sanguchero. Hola David, hola Xavier. ¿Qué podemos comentar el día de hoy sobre este nuevo libro? Bueno, David, cuéntanos. Hola Xavier, hola Jimena, espero que estén bien, yo feliz nuevamente de estar con ustedes y a mí lo primero que me jala del libro es el título, ¿no? Extenso, pero creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Balada de una joven enamorada empujando su carrito sanguchero. Solo quería comentar, en primer lugar, que este libro se ha publicado el año 2024, la editorial Nectandra, quien publica este libro, y miren esa portada también, ¿no? La estética de la portada misma va de la mano con lo que el libro va a plantear luego, ¿no? Ustedes tienen una portada similar, una portada con una pizarra también. Solo quería mencionar, chicos, que este libro se publicó en 2 ediciones previas, publicado por el editorial Motacerdon, pero con el título Balada de una joven enamorada rodando su carrito sanguchero, ¿no? Entonces hay un cambio en el verbo importante. Ya no es el verbo rodando, ¿no? Que apareció en sus 2 primeras portadas o en sus 2 primeras ediciones, sino empujando. Y creo que es fundamental para lo que vamos a conversar, porque ya no es el carrito sanguchero que rueda por inercia, sino es la voz poética trabajadora que empuja, esa poética emprendedora que empuja y trabaja, empujando ese carrito sanguchero, que es justamente lo que le va a dar vida a toda la poesía de Esmeralda Cueva. Tal cual, y es interesante que hay este cambio, ¿no? Como una palabra puede resignificar este título que al ser tan largo parece un poema en sí mismo, ¿no? Te da la impresión, creo que es uno de los grandes aciertos también del libro es el título. Tiene un título muy llamativo, interesante, visual totalmente. Y esta diferencia entre rodar y empujar, no sé, me hace pensar en una resignificación del mito de Sísifo, pero en la calle, ¿no? Es esta puesta en marcha, este esfuerzo, ¿no? Ya no es solamente que el dejar al carro que avance, sino requiere pues esta fuerza, ¿no? De trabajador para movilizar el carrito sanguchero. El trabajador, que es muy emblemático en todo el libro, ¿no? El trabajador, que es muy emblemático, ¿no? Pero sigamos. Sí, y la verdad es que gracias a este carrito sanguchero, ¿no? Tenemos también la primera parte de este libro, ¿no? Donde aquí el carrito sanguchero es como que un protagonista más, ¿no? Porque es desde el carrito sanguchero que vemos todo un panorama de distintas escenas que van a estar reflejadas en esta primera parte de la poesía de Esmeralda Cueva, ¿verdad? Sí. Sobre todo esto para observar, ¿no? El entorno. Hablábamos que esta primera parte que se llama justamente los Baladas del carrito sanguchero, habla mucho del entorno, pero un entorno con un tono distinto, porque tiene un tono diferenciado, ¿no? Recorre el tiempo de manera distinta. O sea, lo muestra en su rutina. Son poemas circulares, ¿no? Que van repitiéndose también en el ámbito de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa casa? Y va dando vueltas, ¿no? El tiempo se va... es como una rueda, ¿no? Pero también es interesante cómo va colocando los objetos. Es como si nos enseñara su caja de herramientas también, ¿no? Claro. Cómo utiliza los objetos, cómo los va resignificando a nivel poético, trabaja con lo cotidiano, con los restos, ¿no? Las cáscaras de huevo, las paltas ennegrecidas. La leche agria o la abeja agria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a leer un pedacito que también me parece de este poema, Mi realidad es esta, que me parece interesante porque también va a servir para poderlo comparar con un escritor del cual ya hablamos, que es de Leoncio Bueno, que también ella usa en el epígrafe a Leoncio Bueno. Y acá bueno, voy a leer el epígrafe dice: poeta, hacedor de escrituras, canta como los pájaros que no tienen lecturas. Leoncio Bueno. Ese es el epígrafe que abre el libro.
Y acá, en este poema, Mi realidad es esta, dice, el primer cliente, don Javi, una quinoa, 0,0 céntimos de pan y un huevo. Su desayuno de lunes a sábado, 2 soles diarios. 1,50 sol si no come huevo. 25 minutos de conversa y luego se va a su jaula, como suele llamar a su centro de labores. No sin antes requintar de la corrupción, de los políticos que se levantan el país en peso, sin que movamos nosotros un dedo. Eso me incluye. Ah, lo último es... Lo último, ¿no? Eso me incluye, creo que da una... Visibiliza pues la apatía actual, ¿no? Una posición Sí, también, una pues. posición, ¿no? Porque es la apatía generalizada que se siente actualmente por la política. No sé cómo ustedes lo perciben esto. Es que es bien emblemático la utilización del carrito, porque el carrito sanguchero dentro de la cotidianidad, dentro de las calles, es muy usual en la vida del peruano en general, ¿no? Y me parece interesante como propuesta poética, estética incluso, porque es un espacio igual, como decía Jimena, porque cuando tú ves un carrito sanguchero, ves, no es solamente un carrito en sí, es la comunidad del espacio, es el contexto que se forma allí. Ves gente desayunando, gente que va al trabajo, gente que sale del trabajo, gente que tiene un montón de cosas que hacer, la propia persona que está allí. Y eso se reviste interesante, esta forma de revestirse es interesante porque es la poeta, la voz poética que atiende el diente, pero es capaz de observar también la realidad, ¿no? La realidad es esta, por ejemplo, que ese poema que acabas de mencionar. O por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros, que es un poema que también es en esa primera parte que dice: nosotros que nacimos pobres, nacimos con hambre y la seguridad de que esperar una mano amiga significaba solo esperar la muerte. Pero esta, como somos muchos, se hace de rogar. Dice: nosotros que nacimos pobres, nacimos a destiempo. Cuando todo ya tenía dueño, solo el aire nos fue heredado, pero como somos muchos, no se abastece para llenar nuestras barrigas. Yo creo que ahí, por ejemplo, en ese espacio que construye la voz poética y el carrito sanguchero, esa voz poética también es capaz de ver este elemento transversal que para mí es la desigualdad, que es la pobreza, que es la injusticia incluso también. Por eso creo que el uso del carrito como elemento poético es emblemático y fundamental en todo el libro. Mira, es interesante esto porque, si bien es cierto, no tiene la postura confrontacional de Leoncio Bueno, Claro. Esmeralda Cueva, pero sí tiene una sensibilidad que le permite visibilizar a todo esto, a todo este espacio marginal que está en la calle y que normalmente el transeúnte no quiere ver, ¿no? O sea, que le parece feo o le parece de alguna manera decadente, pobre, sucio, ¿no? Todo Precario. eso no lo quiere ver, lo quiere dejar pasar por, ¿no? Que sea algo invisible, ¿no? Pero ella lo muestra y creo que sin caer en romantizarlo, porque lo muestra tal cual, no lo adorna, simplemente está allí, pero sí transmite una especie de la dignidad del trabajador, ¿no? De la gente que todos los días tiene que estar en esa rutina y ganarse el pan, ¿no? Y lo hace de una manera interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Sina? Hay pues malos oficios, ¿no? No sé si Sí, y también quería agregar que en esta misma parte también habla de ella, de su madre y de su padre, ¿no? Y este poema que hace de la madre también me toca mucho porque es como que tiene un trasfondo femenino muy fuerte, ¿no? Muy de esa madre de época que soporta todo y que por más que el padre le haya hecho mil cosas, sigue allí, ¿no? Y dice, ¿no? O sea, en una parte dice, mi madre no puede ser mala con quien lo merece, mi padre. Aunque a veces lo ha intentado, su intento cae siempre en saco roto. Al rato está alcanzándole ya un jarro con agua, ya un plato con lentejas. Mi madre recuerda lo mal que la pasó con el viejo y otra vez el dolor se hace presente y otra vez se me revuelve el estómago. La inapetencia me llena, mas mi padre come con hambre, como si no hubiera probado un bocado en años. A mi madre nada le falta ahora, tiene la alacena abarrotada, llena de alimentos, unos hijos maravillosos y un marido de adorno. Entonces, me gusta porque es como que visibiliza, ¿no? Esa escena que pasa
en millones de casas, ¿no? Y en millones de familias, y donde la madre es la que sostiene el hogar, la que sostiene el cuidado, y muchas veces, aunque pase por mil cosas, sigue allí, ¿no? Entonces, es esa, esa figura, esa agencia que a mí también me faltó un poco en Leoncio Bueno, pero que acá también la encuentro, ¿no? A pesar de que sea un poema de su madre, ¿no? Que después también hay un poema del padre. A eso quería llegar, porque en el poema del padre, y mira, me parece muy curioso que lo menciones ahora y Pero ahora lo ¿cómo se llama la madre? relaciono, Claro. porque Leoncio Bueno, en una parte, él dice que, hablando de su padre, Oye, ¿verdad? tan mala persona no debe haber sido, porque hasta terminé escribiéndole poemas. Y hay un poema de Esmeralda donde dice exactamente, muy parecido, dice, mi padre es un hombre con suerte, con mucha suerte, y no es por vanagloriarlo, juzgue usted, si hasta poemas le escriben, ¿no? Entonces hay un acercamiento entre estos dos autores Y acerca sabes de la qué, figura del padre, ¿no? hay una estética del trabajador, porque También. la importancia de la madre está fundamentalmente solo en una mujer trabajadora, porque es la Claro. mujer, por ejemplo, que cría a los hijos, que mantiene el marido, que tiene la alacena llena, ¿no? Y encima llena de alimentos, ¿no? Y tiene un marido de adorno, ¿no? Y cuando hablas del padre, habla del padre, pero como, o sea, un hombre con suerte, pero un hombre con suerte porque fue tan mal padre que encima tuvo buenos hijos. Fue Además. tan mal padre que hasta el poema le escribe. Y en Leoncio casi lo mismo, porque el padre era, o sea, cuando Leoncio habla de la madre, habla de una forma significativa, pero cuando habla del padre, habla de una forma estéticamente Ausente, ¿no? ausente, Era un ¿no? padre ausente, ¿no? En ambos casos también. Pero siempre Esmeralda desde el trabajador. Por eso es que me parece que la idea de una estética del trabajador también se impone en el libro. Y hablando de esto, podemos pasar también a la segunda parte del libro, en donde ya no hablamos desde el carrito, sino que hablamos también de otros protagonistas de las calles, ¿no? De otras personas, otros personajes que Esmeralda también encuentra en su cotidianidad, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que cambia el tono y también cambia la dinámica, ¿no? Se vuelve más dinámica la poesía. Sí. El carrito Además se comienza- llama Balada de la Poesía Andariega, ya desde el título como que te va avisando por dónde va, ¿no? Entonces, digamos que el carrito se pone en movimiento y empieza a explorar el espacio citadino y encuentra personajes, ¿no? No, Exacto. no sé qué personajes ustedes encontraron en esta parte. Bueno, hay ilustrabotas, el reciclador, el cobrador de micro, pero a mí me gusta mucho el poema de la vieja. Así se llama el poema porque habla de una mujer que se encarga de buscar en las noches, en su triciclo, los desperdicios, en todo caso, los elementos que son reciclables, ¿no? Y pues ahora, por ejemplo, desde que yo leí ese poema, confesión, por cierto, cuando veo una persona que está buscando en las basuras o en las cosas que el camión de basura va a llevar, pero antes se encarga de buscar, inmediatamente me acuerdo de ese poema, ¿no? Porque no quiero decir que con ese poema la autora está, digamos, o sea, mejor dicho, todo oficio, toda labor es importante y creo que al final de ese poema ella deja en claro eso. Por ejemplo, dice, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, niña. Si no, el zapatero arregla zapatos, el médico cura al enfermo y para limpiar la mierda de otros, yo he nacido. Como que hay una necesidad estética para mí de que muchos de los poemas, digamos Esmeralda o Desahogo Poética, trata de valorar los oficios que socialmente son inferiorizados. ¿No? El cobrador de micro, el lustrabotas, el recitador, el loco, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Entonces creo que eso, por eso me gusta mucho ese poema. En realidad toda la sección es interesante. Sí, Pero por eso que acabo de mencionar esta idea de revalorar lo que la sociedad ve como menos en ámbito de oficio. Y en sí, no tanto revalorar, ¿no? Más que todo mostrarlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ujú, Porque claro. el loco, por ejemplo, una identidad, una persona que hemos tratado de sacar de la ciudad, ¿no? De Esconderlo, ¿no? De esconderlo, ¿no? De hacerlo invisible. Y de hecho, cuando tú vas por la calle y ves a un loco, ¿no? Y te cruzas de calle, te cruzas de acera, ¿no? Porque Te cambia, realmente es algo con lo que convivimos, pero que lo vemos y está allí
y la verdad que lo ignoramos todo el tiempo, ¿sabes? Y ella como que lo pone aquí y te lo describe. A mí me encanta el poema de Loco, ¿no? Claro. ¿Puedes Sí, leer un poquito? claro, el loco, claro, sobre todo esta forma de meterse dentro de la cabeza del loco, ¿no? O tratar de describir lo que le pasa, dice el loco. Camina como tirado por cuerdas invisibles que lo arrastran, lo levantan, lo despeinan, le hacen daño. En su mirada hay vacío, total abandono de la razón, del amor o lo que sea. El rostro sucio, la barba hirsuta, descalzo, las plantas de los pies sedientas, heridas de vidrios, de espinas, de cemento. Tiene la mano, nadie se la da. Sonríe a los postes, adustos, rígidos, caras de palo. Sonríe a todo el mundo y el mundo no le sonríe. Con los faros de los autos se pone a platicar de los brillantes que son y su poca lucidez a la hora de la verdad. Se inclina, hace reverencia. El árbol, su majestad. Se arrodilla, se pone a rezar. Las cuerdas tiran y tiran de sus nervios. Grita, llora. Fantasmas afloran en su cabeza. Corre por las esquinas, por las plazas, en medio de la pista, con un timón y una cuerda en las manos, para conducirse por la vida y seguirle la corriente a todo aquel que se anime a llamarlo loco. Wow. Te gustó más de mí. Es que también es, o sea, decir que me gusta uno significa que el otro no me guste también. Sí. Pues en sí. tu caso, Xavier. Bueno, justo estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen, sobre todo con esta idea de no querer ver a estas personas, ¿no? De un poco, que también es hacerlas menos, ¿no? Uno como que los ve con un poco de incomodidad, no quiere tener mucho que ver ahí, ¿no? Con los recicladores, con el loco de la calle, ¿no? O sea, digamos que lo ves y te apartas, ¿no? No quieres tener mayor contacto. Y eso también es con gente que tiene ciertos oficios, ¿no? Por ejemplo, el cobrador del micro, ¿no? Y me parece genial la vuelta que ella le da. Dice, prendido del pasamanos, empuñando fuerte la puerta, grita, todo Vallejo, mayorista, centro. Es pequeño de estatura, 1,20 m quizás. Eso le permite mirar la vida desde otro punto, desde otro ángulo, más humilde, también más humano. Con los ojos de un niño que mira hacia lo alto, continúa su labor. A diferencia de nosotros que lo miramos por encima del hombro, cada vez más hundidos. Esa parte es muy bella, ¿no? Estéticamente perfecta también. Sí. Esa suerte de contradicción, aparente contradicción, ¿no? Y después de esta parte, de esta segunda parte, entramos ya a la parte final, ¿no? De el mundo interior de Esmeralda, porque la tercera parte se llama Baladas para Esme, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el poemario tiene esas tres partes, ¿no? Baladas para ese, ¿no? Exacto. Y pues aquí ya no hay calle, ¿no? Hay habitación y hay mucha soledad. No sé qué opinan ustedes de esa parte. Yo por ejemplo, veo que las dos primeras partes se complementan muy bien en la medida en que es la desigualdad, la pobreza, o en todo caso las vidas marginales que acabamos de mencionar, son parte de la poesía de Esmeralda, desde el recinto, en primer lugar, del carrito sanguchero, luego de las calles que va transitando ese carrito, pero no deja, o sea, por más que el carrito quizás no aparece de forma tan notoria en esa tercera parte, pero sigue siendo esa misma voz poética que está en su carrito sanguchero, que lo ha empujado también, pero que ahora ese cobijo se resguarda en su hogar, ¿no? Y ahí aparece una forma en que, sin dejar de lado lo social, ¿no? Lo humano, lo sentimental, lo afectivo, ya comienza a explorarse a sí mismo, ¿no? No digamos que es una poesía romántica o sentimental propiamente, pero digamos que es una forma de explorar lo propio, lo interno, porque el amor, las emociones, los sentimientos, la tristeza, igual es parte de la humanidad también. Entonces Claro. no podemos decir que o hay poesía social que solo habla de lucha social y hay poesía romántica, ¿no? Aquí creo que claramente se entrecruzan porque el revolucionario, si lo vemos en términos de Leonce Bueno, por ejemplo, es un ser que se enamora también, es un ser que sufre también. O en todo caso, la voz poética de Esmeralda, el trabajador, el hombre el reciclador, los trabotas o el loco mismo, tienen emociones y sentimientos y creo que esta parte explora muy bien eso. Por eso me gusta mucho. De las tres partes, quizás esta es la parte que más me gusta. Perdón. Quizás. Sí, es tu parte. Sí, porque También creo que piensas, ¿no? también te gusta. A mí es mi parte favorita del poemario, ¿no? ¿La tercera parte? Sí.
Yo creo que me quedo con la segunda. La segunda tiene una exploración de otras voces, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que, ¿qué es lo interesante? Abre su espacio en la segunda parte para habitar otros seres, y cuando en la tercera parte interioriza, se da cuenta que dentro de su cuerpo también hay una multitud de voces. Me hizo acordar una teoría de Roland Barthes que habla del cuerpo plural, ¿no? Que dentro de cada ser humano hay varias voces, ¿no? El cuerpo social, el cuerpo erótico. Hay muchas voces que pueden estar Dentro de uno mismo. sí, y Claro. que además están en diálogo o también en contradicción, ¿no? Y es Exacto. muy interesante cómo ella dialoga con sus órganos, ¿no? Ah, claro. ¿No? Ella habla con sus Con el corazón, con sobre el todo. corazón, con ese y también me hace pensar, ¿no? A veces dije, dialoga, pero en realidad no le contestan, pero también en silencio es una respuesta, ¿no? O sea, habla pues, por corazón, le dice, ¿por qué le dejas el trabajo al cerebro, El ¿no? cerebro, Y el sí. corazón en el poema no responde, ¿no? Creo Y que eso fue también más es el que una le gustó más respuesta. a Jimena, me parece, o no sé. Sí, fue uno de los que más me gustó de esa parte. Ah, Porque siento que, así como tú dices, que es como que explora ese lado romántico o ese lado de que tiene toda persona humana de poder sentir y poder enamorarse y todo eso, yo creo que también se da como algo contradictorio en esa parte, porque también habla de que, o sea, de que no se puede enamorar o que no se llega a enamorar y que va a estar sola y mucho de eso también tiene que ver porque tal vez ni siquiera tiene tiempo para, ¿sabes? O porque su vida no se lo permite o algo así. Y por eso también entra a conversar con sus mismos órganos y partes del cuerpo. Y yo, o sea, siento eso, como que sentí eso. Sí, no, y además en esa parte también hay una exploración existencial, ¿no? Ella se plantea también la idea de su propia muerte, en su habitación entra la oscuridad, ¿no? La noche se ha metido en mi cuarto, dice, ¿no? Entonces empieza a ver su materialidad, ¿no? Qué es lo que es ella? Hace como un inventario de sus objetos, ¿no? De sus Sí. pertenencias. Luego también se pone a imaginar qué pasará cuando ella muera. Compara su velorio con el velorio de su madre, ¿no? Hay ese tipo de exploración que le da otro giro también, otra capa a esta tercera parte. o sea, no son las baladas romantizadas, edulcoradas, ¿no? Son las No, baladas. de tan lejos, ¿eh? Claro, por más que el término balada no pueda, incluso balada de una joven enamorada, nos puedan hacer pensar que hay una forma de idealizar ese tipo de emociones, no. Acá son muy concretas, muy, muy humanas, muy cotidianas también. Su romanticismo está como ya contaminado por el materialismo que Y necesita para desvelado, supervivir, ¿no? Es como Exactamente. este poema El amor, ¿no? Que dice, debe ser como el dinero que te encuentras en la calle, cuando es para ti, no importa cuántos pasen por su encima, ni que lo pisen o lo pateen, es para ti. Hay amores que tienen un gran valor, otros una miseria. Ahora bien, hay quienes encuentran el amor en su camino y otros, como yo, que solo hayan dinero. Oye, qué baja. ¿Mm? Chévere, ¿no? Ay, chicos. Bueno, yo encuentro amor y dinero también. Muy bien, muy bien. Sí, chicos, estamos enamorados. ¿Cómo así? Esmeralda Cueva ha sido la verdad como un tesoro para mí porque no la conocía y me ha gustado muchísimo, me ha encantado leerla y creo que ha sido como algo que nos ha movido a los tres, ¿no? Un libro que nos ha tocado a los tres. Sí, creo que también un poco aterrizar la poesía con lo cotidiano, ¿no? Que no tiene que estar tan divorciado de lo que nos pasa el día a día, ¿no? La poesía no tiene que ser estas construcciones complejas que un poco Exactamente. buscan que nosotros la interpretemos. Quizás esta poesía que busca también en lo cotidiano, en lo que nos sucede, en donde nos podamos reconocer, nos ayuda también, se acerca mucho a nosotros. Y yo le he sentido este libro bastante cercano. Yo, Man- yo creo que lo interesante del libro es que hay una propuesta honesta desde lo que la autora explora, su vida misma,
incluso Esmeralda en algún momento determinado ha dicho que ella no tuvo la intención propiamente de crear una poesía que se admirara y escribía lo que sentía, ¿no? Y ya después la crítica le ha dicho que eso es poesía, curioso, ¿no? Pero justamente yo creo que ahí viene el valor, porque nos hace ver que la poesía no tiene que buscar figuras refinadas o un lenguaje totalmente barroco, artificial, que a veces no lo entiendes, pero suena bonito, ¿no? Aquí lo entiendes perfectamente y reconoces imágenes y metáforas que se contrastan muy bien con nuestra vida cotidiana. Tal Entonces cual. yo creo que ese es el valor fundamental, esa poeta que para mí es una de las más importantes en la libertad en la actualidad. Sí, totalmente de Sí, acuerdo. creo que todos estamos atravesados por un carrito sanguchero y el día de hoy lo hemos puesto sobre la mesa, así que esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo episodio, en el tercer episodio de este recorrido desorbitado aquí por el mismo canal, con las mismas personas. Y Somos sala déjenos número 6, ¿no? un comentario. Sí, por favor, si es que ustedes también han visto historias desde un carrito sanguchero, ¿no? Por ahí que nos pueden contar qué es lo que han visto, qué es lo que han comentado, ¿no? Y nos vemos en el próximo episodio.